Si son tan amables, yo les agradecería que los que estén escuchando, si pueden acercarse un poquito más aquí, porque... ¿Vale? Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes, me presento, soy Juan Antonio García, ingeniero técnico agrícola, vengo desde Almería, soy delegado de la empresa Codiagro para Andalucía y nuestro distribuidor aquí es Agroser Bernardino. Esta tarde vengo a presentaros, voy a dejar un minuto. Como decía, vengo a presentaros el producto Aquon, es un surfactante de suelo y un poco en la línea de todos estos productos que se están presentando aquí, bueno, pues otro producto que serviría para reducir la dotación de agua de riego. ¿Que me pegue? Sí, vale. Sí, venga. Sí. ¿Dónde pasa? Bueno, como sabemos, el gran problema al que se enfrenta el planeta es la falta de agua. El cambio climático es un efecto que agrava mucho más esa situación, haciendo que tengamos, bueno, grandes periodos de sequía, acompañados de lluvias torrenciales y repentinas que hacen que, bueno, se pierda gran cantidad de agua y no sea aprovechable. Así como toda la escorrentía que hace que perdamos las capas más fértiles de nuestro suelo. El problema del agua en la agricultura, y sobre todo en España, es la sequía estructural a la que estamos sometidos. También la disponibilidad del agua en algunas regiones, sobre todo en el sur de España. El problema de la distribución del agua, la calidad del agua también. Tenemos cada vez pozos mucho más con un alto contenido en sales. Y bueno, y también los problemas que vienen del agua desaladora, que a veces contienen elementos que no son deseables para la agricultura, tales como el boro y el especial efecto que tiene sobre algunos cultivos como los cítricos. Otro problema añadido, por supuesto, es el coste del agua, ¿vale? Hemos visto como en los últimos años el precio del agua ha subido, se ha incrementado muchísimo, así como el precio de la energía y los precios de los fertilizantes. Entonces, cada día el agua es un bien mucho más preciado y mucho más valorable en la agricultura. En los suelos de regadío, con el riego continuado, vamos creando canales de lisiviación. Estos canales de lisiviación son los caminos que siempre tomará el agua y hace que, bueno, que aumenten esas pérdidas de agua. Nosotros cada vez que regamos, el agua va como tomando los mismos caminos. Entonces hay partes del suelo en las que se almacena el agua, que serán las partes hidrófilas del suelo, pero al mismo tiempo vamos creando zonas hidrófobas dentro del suelo, que son zonas en las que nunca llega nuestro agua de riego. Entonces, gran parte de ese agua siempre pues, tenemos unas grandes pérdidas de esa dotación de agua de riego. En los suelos hidrófobos, esto además se ve agravado cuando estos suelos se dejan secar durante un periodo de tiempo prolongado. Además, si estos suelos tienen un alto contenido en materia orgánica, ese efecto se ve mucho más agravado. Como consecuencia, tenemos zonas con acumulación de agua, encharcamiento, también aumenta la escorrentía superficial y lo que hace que las plantas tengan poca disponibilidad de agua y nutrientes. Hay una gran pérdida de agua y nutrientes. La falta de penetración en el suelo, eso es causada por una propiedad física del agua, que es la tensión superficial de la gota. Entonces es clave romper la tensión superficial que va a permitir que ese agua se extienda mejor en la superficie y que penetre y sea mejor aprovechada.
En esa línea, bueno, es como trabaja el producto Aquon, rompiendo la tensión superficial del agua. Ahí tenemos una pastilla de turba prensada y vemos cómo la tensión superficial del agua hace que esa gota no penetre dentro de ese simulacro de nuestro suelo. Se añaden unas gotas de agua a la solución de Aquon, a la solución de agua, y cambiamos las propiedades físicas de ese agua de riego. Ahí vemos cómo la pastilla empieza a absorber agua. Todo el agua que le estamos aportando, bueno, lo que hacemos es romper la tensión superficial del agua y entonces el agua sí empieza a penetrar en la turba. Entonces, ¿qué es Aquon? Aquon es un surfactante de suelo, es una mezcla de tensioactivos que lo que hace es cambiar las propiedades físicas del agua y rompe esa tensión superficial del agua para que el agua sí penetre en nuestro suelo. Mejora la humectación inicial y posterior remojo de los suelos de cultivo. Aquon es un formulado que garantiza la máxima humectación en suelo agrícola, en campo abierto, en suelos hortícolas también, suelos pesados, suelos que drenen mucho y también en sistemas de cultivo hidropónicos. Sabemos que las pastillas de coco, por ejemplo, hay que humectarlas y prepararlas y eso requiere gran cantidad de agua. Utilizando Aquon, por ejemplo, se reduce al 50% esa dotación de agua. Es un formulado que garantiza la máxima absorción de agua en zonas hidrofóbicas con textura gruesa. De modo general, en un suelo arenoso, esto no apunta, ¿verdad? Bueno, os lo muestro. Desde aquí tampoco. Bueno, en un suelo arenoso, la franja azul sería el bulbo, nuestro bulbo, cuando estamos regando. Entonces vemos que hay una gran cantidad de agua y nutrientes que se pierden por lisiviación. ¿Vale? Con el uso de Aquon, que sería la zona amarilla, lo que hacemos es expandir ese bulbo húmedo. Entonces las raíces van a tener más superficie donde explorar y donde van a tener agua disponible para poder desarrollarlo. Con una vista aérea sería así como actúa. La zona azul sería el bulbo que nosotros tenemos y la zona amarilla sería el bulbo, cómo ensancharía el bulbo con el uso de Aquon. Entonces, ¿para qué utilizamos Aquon? Pues principalmente para expandir el bulbo húmedo, hacemos que las raíces tengan más superficie húmeda. Esta es una imagen de un cultivo de pimiento en invernadero en la zona de Almería. Entonces, bueno, esto, ver los pasillos así no es algo muy común. Con este producto, bueno, se consigue expandir mucho el bulbo húmedo en suelos arenosos que tienen mucho drenaje y reducir todas esas pérdidas. Se hace un uso más eficiente del agua en suelos que drenan demasiado. También mejora el uso de los fertilizantes, porque cada vez que regamos estamos aplicando fertilizantes y todas esas pérdidas de agua suponen pérdidas de fertilizantes. Con el gasto económico que supone todas esas pérdidas que tenemos y con el daño que hacemos al medio ambiente, también con todos esos lixiviados que normalmente, bueno, pues están muy nitrificados. En suelos pesados la filtración aumenta y se oxigena también la zona encharcable. Como tenemos más agua disponible, reducimos todo el estrés hídrico en la planta. Entonces ayuda en momentos de estrés, sea por frío, por heladas, por calor, por salinidad también, porque expandimos el bulbo húmedo y alejamos la salinidad del frente. El frente salino lo alejamos de la raíz. Y eliminamos también el estrés cuando se quitan los blanqueos, los invernaderos. Otro efecto que tiene Aquon es que mejora tanto el efecto de la solarización como de la desinfección. Como hemos dicho antes, en nuestro suelo hay zonas en las que nunca llega el agua. Entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación de una desinfección o solarizamos,
en esas zonas no serían efectivas esa solarización o esa desinfección, y son reservorios que luego colonizarán la zona sana. Con el uso de Aquon se mejora porque hacemos que ese desinfecto y esa solarización llegue a toda la zona de nuestro suelo. Aquon es un producto que de manera visual es muy llamativo, se ve cómo funciona, porque bueno, el productor ve cómo su bulbo húmedo se ensancha. Otros productores, bueno, me comentaban después del uso que habían reducido la dotación de agua de 6 a 4 horas, pero bueno, como somos ingenieros y nos gusta medirlo todo, pues en primavera de este año se hicieron una serie de ensayos. Se ensayó Aquon en un cultivo de invernadero en Calabacín, Almería, que sabéis que son suelos arenosos que drenan mucho. Y bueno, lo que se hizo fue colocar sondas que medían y mandaban información de humedad, temperatura y conductividad eléctrica en una zona tratada y una zona no tratada para poder comparar y poder cuantificar qué cantidad de aguas podríamos ahorrar. Se eligieron 2 zonas del invernadero, una donde se trataba con Aquon y otra de testigo. Lo más complicado fue elegir 2 zonas que se comportaran igual. Entonces, durante varias semanas estuvimos pinchando en distintos puntos para ver zonas del invernadero que se comportaran de la misma manera. Cuando conseguimos esa homogeneidad entre las 2 zonas fue cuando se hizo la aplicación de Aquon. Desde el mismo momento en el que se aplica Aquon, vemos cómo la humedad, estas lecturas son de la sonda que hay a 15 centímetros, que es donde se encuentra la mayoría de las raíces en un cultivo de calabacín. Vemos cómo la humedad se dispara, ¿vale? Y ahí sí podemos cuantificar la cantidad de ahorro de agua que podríamos ahorrar, que es de un 20 o un 30%. Ay, he pasado... Sí. También vemos cómo ese efecto de la aplicación de Aquon perdura en el tiempo. Vemos que durante varias semanas se mantiene esa cantidad sin pérdida. Y cómo hay muchas más oscilaciones en la zona no tratada, dependiendo de los riegos. Entonces también podemos decir que Aquon hace que nuestro suelo esté durante más tiempo a capacidad de campo con la misma dotación de agua. Claro, en este invernadero, como el productor también tenía información a todos los datos que le enviaban, porque esto lo íbamos recibiendo en el móvil, toda la información, el productor cambió el sistema de riego, de como él regaba normalmente a esta zona con Aquon. Entonces vemos cómo hace que se mantenga la zona de 15 centímetros, que la mantenga lineal, y como vemos, la zona no tratada hay muchas más variaciones. En el mes de abril y mayo nos fuimos a campo abierto, a la zona de Huéscar, en Granada, en un cultivo de ajo para comparar distintos tipos de suelos, comparar un invernadero con campo abierto y ver cómo se comportaba el producto al aire libre. Aquí estas lecturas son de 2 sondas. La sonda de arriba es la de 30 centímetros y la de abajo la de 15 centímetros. Entonces, este es el momento en el que se aplica, la flecha indica el momento en el que se aplica Aquon y vemos cómo la humedad se dispara, se sube. Comparado con el testigo, lo que vemos es que a 15 centímetros, la sonda de 15 centímetros, la lectura es mucho más plana. Entonces conseguimos que nuestro suelo esté a capacidad de campo y vemos cómo hay muchas menos pérdidas, además, tanto por evapotranspiración como por lisiviación. El agua se mantiene en la zona donde se encuentran las raíces durante más tiempo. Se ve cómo la línea de abajo fluctúa menos en la zona tratada con Aquon como en la zona testigo. Y esto, bueno, pues ya lo teníamos claro. Teníamos claro que se ahorraba agua. Y bueno, ahora habría que ver un poco cómo se comportaba el producto después de varias semanas. El siguiente ensayo que se hizo con la misma aplicación unas semanas posteriores
fue ver cuánto podríamos aguantar en momentos de sequía o en momentos de poca disponibilidad de agua, cuánto tiempo podríamos aguantar con este producto sin hacer riego. Entonces, se vio que en la zona tratada hicimos solo un riego el lunes. Esto estoy hablando ya de riegos normales, riegos sin el producto, esto ya después de la aplicación. Se hizo una aplicación el lunes y se volvió a hacer otra el viernes, también un poco teniendo en cuenta que estábamos en los meses de abril y mayo y había altas temperaturas en esa zona y bueno, con un poco de temor a que hubiese quedado un riego en el fin de semana, pero vemos que el riego que se hizo ese viernes, la humedad estaba todavía al 26%. En este cultivo se contempla una humedad entre el 20 y el 40% para que sea óptimo. Y comparado con la zona no tratada, en la que se hicieron seis riegos. Se regó de lunes a sábado, todos los días de la semana. También, bueno, esta herramienta nos permite tanto reducir el agua como nos dan información, porque a veces se riega un poco a ojo, se riega un poco por costumbre, se riega un poco por intuición. Y bueno, estas herramientas también nos dan mucha información y nos dicen cómo poder optimizar el agua que tenemos. Como conclusiones, bueno, pues Aquum funciona en todo tipo de suelos, se han probado en suelos arenosos, en suelos pesados, tanto en invernadero como a campo abierto, también en sistemas de hidroponía. Mejora el riego, el aprovechamiento del agua y el aprovechamiento de todos los fertilizantes que estamos utilizando. Y bueno, con Aquum pues podemos reducir tanto la dotación de agua como la de fertilizantes, como la de la energía que estamos utilizando para aportar ese riego. El uso del producto es exclusivamente vía riego, no debería utilizarse vía foliar, no es un mojante, esto es un surfactante. Y bueno, la primera dosis de manera general, la primera dosis de aplicación serían 2 litros hectárea y luego serían recordatorios mensuales de 1 litro por hectárea, vía riego. Se recomienda aplicar Aquum al principio del riego y hacerlo en un riego solo con agua, sin fertilizante. Bueno, pues muchas gracias por su atención y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues... ¿Alguna pregunta? Yo le suelo hacer la pregunta a todo el mundo la misma. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el litro? Eso te lo va a contar el distribuidor que tenemos aquí. Hablamos. Todo el mundo responde lo mismo. Depende de los kilos, de los litros que me compre. Vale. Bueno, ahí me ha sorprendido. Pero desde luego cuesta menos de lo que hace. O sea, y bueno, con esa cantidad de agua que podemos ahorrar, con esa cantidad de energía que estamos utilizando para el riego, los precios, lo que están los carburantes, que está la energía a día de hoy, bueno, y los precios de los fertilizantes que no paran, pues bueno, el producto es económico e interesante. A mí como agrónomo me ha llamado mucho la atención y es muy visible, muy entendible el efecto que puede producir en el cambio de la tensión superficial de la gota de agua y facilitar, por así decir, en suelos pesados, suelos arcillosos, la absorción del agua para disponibilidad en la planta, pero no acabo de entender muy bien el proceso físico para que sea también benéfico y aumente el bulbo de agua en el caso de suelos ligeros, de suelos arenosos. En suelos arenosos, no sé el mecanismo físico que hace que posible esto. Aquum es una mezcla de tensioactivos. Entonces, cuando nosotros hacemos la aplicación de Aquum, el producto, esos tensioactivos, se fijan a esas zonas hidrófobas donde nunca llega el agua y ahora son capaces de retener. Esas zonas se convierten en zonas que ahora sí son capaces de albergar ese agua. Sí. El producto se aplica vía riego, con cualquier sistema de riego se puede aplicar. Normalmente en gotero, en cinta, bueno, cualquier tipo de riego.
Muchas gracias.